¿Alguna vez te has preguntado si esa voz interior que escuchas es realmente de Dios o simplemente tu propia mente tratando de justificar tus deseos? Esta es una de las luchas más profundas del creyente: distinguir entre nuestra voz y la voz del Altísimo. Muchos han tomado decisiones pensando que seguían la voluntad divina, solo para descubrir después que estaban siguiendo sus propios impulsos. Hoy exploraremos juntos las claves bíblicas para desarrollar un discernimiento genuino que nos proteja del autoengaño espiritual. Si este tema resuena en tu corazón, escribe en los comentarios «Dios en primer lugar» y quédate hasta el final, porque compartiré verdades transformadoras que cambiarán tu manera de buscar la dirección divina. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para más contenido que fortalecerá tu fe. En este primer momento, vamos a descubrir exactamente cómo habla Dios según su propia palabra. Conoceremos las características únicas de su voz, los diferentes canales que usa para comunicarse con nosotros y el patrón que siempre sigue para confirmar su voluntad. Esto te ayudará a reconocer cuando realmente es Él quien te está hablando. Imagina por un momento a un pastor que conoce cada oveja de su rebaño. Jesús mismo nos enseñó esta verdad cuando dijo en Juan capítulo 10, versículos 3 y 4: «A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz». Aquí está la primera característica fundamental. Las ovejas reconocen la voz de su pastor porque la han escuchado muchas veces antes. Cuando Dios habla a sus hijos, su voz nunca contradice lo que ya ha dicho en su palabra escrita. Es como si fuera la misma persona, hablando en diferentes momentos, pero siempre con el mismo carácter y los mismos principios. El apóstol Pablo comprendía esto perfectamente cuando escribió en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Si una voz interior te lleva a hacer algo que va contra las enseñanzas bíblicas, puedes estar seguro de que no es la voz de Dios. La segunda característica que marca la comunicación divina es la paz que produce. No es esa paz superficial que viene y se va con las circunstancias, sino algo mucho más profundo. Pablo lo describió magistralmente en Filipenses capítulo 4, versículo 7. «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando Dios habla, trae consigo una tranquilidad sobrenatural, incluso en medio de decisiones difíciles. Esta paz divina no significa ausencia de desafíos, sino la certeza de que estás en el camino correcto. Es como caminar de la mano de alguien completamente confiable en medio de la oscuridad. Puedes no ver todo el camino, pero sabes que quien te guía sí lo ve. Jesús prometió esta realidad en Juan capítulo 14, versículo 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La tercera característica es la claridad con propósito. Dios no es autor de confusión. Pablo lo afirmó claramente en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 33. «Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz». Cuando el Señor dirige a alguien, lo hace con un propósito específico que siempre apunta hacia su gloria y el bien de sus hijos. No son impulsos ciegos o emociones contradictorias, sino direcciones claras que tienen un destino definido. Pero hay algo más profundo aún. La comunicación divina siempre produce fruto del Espíritu en el corazón de quien la recibe. Pablo enumeró estos frutos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Dios te habla, no solo sientes paz, sino que también experimentas un crecimiento en estas cualidades espirituales. Es fascinante observar cómo estos frutos se manifiestan. El amor se hace más genuino, el gozo más profundo, la paciencia más real. No es algo forzado o artificial, sino un resultado natural de haber estado en la presencia del Altísimo. Es como cuando alguien pasa tiempo con una persona sabia y bondadosa. Inevitablemente algo de esa sabiduría y bondad se adhiere a su carácter. Ahora es importante entender que Dios no se limita a una sola forma de comunicarse con sus hijos. Él es creativo y usa diversos canales, pero siempre manteniendo su carácter consistente. El canal principal y más confiable son las Sagradas Escrituras. David lo entendía perfectamente cuando escribió en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi sendero. Las Escrituras no son solo un libro de reglas, sino una conversación continua que Dios mantiene con la humanidad. Cada página revela algo de su corazón, sus propósitos, su carácter. Cuando alguien se sumerge regularmente en la palabra, comienza a pensar como Dios piensa, a valorar lo que Él valora, a ver las situaciones desde su perspectiva. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio cuesta trabajo, pero después se vuelve natural. El segundo medio que Dios utiliza son las circunstancias providenciales. Esto significa que Él arregla situaciones y eventos para guiar a sus hijos hacia su voluntad. Es como un director de orquesta que coordina cada instrumento para crear una melodía hermosa. Pablo reconoció esta verdad en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas circunstancias providenciales no son coincidencias. Son la mano invisible de Dios abriendo puertas, cerrando otras, trayendo personas específicas a tu vida en el momento exacto. Es como cuando necesitas una respuesta específica y casualmente escuchas una predicación que habla exactamente de tu situación, o cuando conoces a alguien que tiene la experiencia exacta que necesitas para tomar una decisión importante. Pero Dios también busca confirmaciones múltiples. Rara vez basa una dirección importante en un solo evento o señal. Es como un sabio constructor que usa varios clavos para asegurar una tabla importante. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, encontramos este principio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Dios aplica este mismo principio en su comunicación con nosotros. El tercer medio es el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente. Jesús prometió esto en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este testimonio interno es como una brújula espiritual que siempre apunta hacia la verdad. No es una emoción pasajera o un sentimiento romántico, sino una convicción profunda que crece con el tiempo y la oración. Es esa certeza quieta pero firme que permanece incluso cuando las circunstancias externas son confusas o desafiantes. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra escrita, sino que la ilumina y la aplica a situaciones específicas. Es como tener un traductor personal que te ayuda a entender un idioma extranjero. Él toma las verdades generales de la Escritura y te ayuda a ver cómo se aplican a tu situación particular. Dios tiene un patrón consistente para confirmar su voluntad,
y este patrón se repite a lo largo de toda la Escritura. Él nunca deja a sus hijos adivinando si realmente los está dirigiendo. Su confirmación llega a través de múltiples testimonios que se alinean perfectamente. Es como cuando varios testigos independientes cuentan la misma historia. La credibilidad aumenta exponencialmente. Vemos este patrón claramente en la vida de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Gedeón pidió confirmación. En Jueces capítulo 6, versículos 36 al 40, leemos: Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo. Pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Más aún dijo Gedeón a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Dios no se molestó por la petición de Gedeón. De hecho, respondió pacientemente proporcionando exactamente la confirmación que él necesitaba. Esto nos enseña que pedir confirmación no es falta de fe, sino sabiduría espiritual. Dios prefiere que sus hijos estén seguros de su dirección antes de actuar. La paciencia en la espera de confirmación es crucial. Vivimos en una cultura de respuestas instantáneas, pero Dios opera según sus tiempos perfectos, no según nuestra prisa. Isaías capítulo 28, versículo 16 nos recuerda: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esta espera no es pasiva, sino activa. Es como un agricultor que siembra la semilla y luego cuida la tierra mientras espera la cosecha. Durante el tiempo de espera, continúas orando, estudiando la palabra, buscando consejo sabio y manteniéndote sensible a la voz del Espíritu. Es en esta espera donde a menudo Dios prepara tu corazón para recibir su dirección completa. El papel del consejo piadoso es fundamental en este proceso de confirmación. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice: Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dios usa a otros creyentes maduros para ayudarnos a ver aspectos de su voluntad que tal vez no captamos por nosotros mismos. Pero no cualquier consejo sirve. Debe ser el consejo de personas que conocen genuinamente a Dios, que viven según sus principios y que tienen la madurez espiritual para discernir su voz. Es como buscar la opinión de un experto en un campo específico. No le preguntarías sobre finanzas a alguien que siempre está en bancarrota. El consejo piadoso actúa como un filtro adicional. Si múltiples personas maduras en la fe, que no se conocen entre sí, te dan la misma dirección, es una fuerte indicación de que Dios está hablando. En Proverbios capítulo 11, versículo 14 leemos: Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este patrón de confirmación múltiple protege a los creyentes de tomar decisiones basadas únicamente en emociones, impulsos momentáneos o interpretaciones incorrectas de las circunstancias. Es como tener varios sistemas de seguridad funcionando al mismo tiempo. Si uno falla, los otros siguen funcionando para mantenerte en el camino correcto. Ahora que conoces cómo habla Dios verdaderamente, es momento de aprender a identificar las voces que no son de Él. En este segundo momento, descubriremos tres fuentes principales de voces falsas: nuestros propios deseos internos, las influencias externas del mundo
y las estrategias específicas del enemigo. Esto te ayudará a distinguir claramente qué voces debes rechazar para no confundirte. El corazón humano es territorio complicado. Jeremías lo describió con una honestidad que corta como espada en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta realidad significa que nuestros propios sentimientos pueden disfrazarse como la voz de Dios, especialmente cuando queremos algo con mucha intensidad. Imagina a alguien que desea desesperadamente casarse con cierta persona. Sus emociones están tan involucradas que cada coincidencia pequeña la interpreta como señal divina. Ve el nombre de esa persona en una valla publicitaria y piensa que Dios le está hablando. Escucha una canción romántica en la radio y cree que es confirmación celestial. Sus sentimientos han nublado completamente su capacidad de discernir la verdadera voz de Dios. Los sentimientos son poderosos, pero también son volátiles. Cambian según el clima, la comida que comiste, cuánto dormiste o las circunstancias del momento. Santiago entendía esto cuando escribió en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La diferencia entre impulso humano y dirección divina es como la diferencia entre fuegos artificiales y el sol. Los fuegos artificiales son espectaculares, llaman mucho la atención, pero duran poco y después solo queda humo. El sol es constante, confiable, da vida, y su luz permanece día tras día. Los impulsos humanos explotan con mucha emoción, pero se desvanecen rápidamente. La dirección divina puede comenzar silenciosamente, pero crece en solidez y permanece firme a través del tiempo. Un impulso humano te empuja a actuar inmediatamente. Te dice, hazlo ahora mismo o perderás la oportunidad. Te llena de ansiedad si no actúas al instante. En cambio, la dirección divina te da tiempo para orar, consultar la palabra, buscar consejo sabio. Como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Los impulsos también suelen estar conectados con el orgullo personal. Te empujan hacia decisiones que te harán lucir bien ante otros, que satisfarán tu ego o que te darán reconocimiento. La dirección divina, por el contrario, siempre apunta hacia la gloria de Dios, no hacia tu gloria personal. Como Juan el Bautista declaró en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El peligro de confundir nuestros anhelos con la voluntad de Dios es enorme. Cuando deseamos algo intensamente, nuestro corazón puede fabricar confirmaciones divinas donde no las hay. Es como cuando alguien está enamorado y ve señales de amor correspondido en gestos que son simplemente cortesía normal. El deseo nubla el juicio. Este engaño personal es especialmente peligroso porque viene desde adentro. No hay un enemigo externo que podamos identificar y rechazar. Somos nosotros mismos los que nos engañamos. Pablo advirtió sobre esto en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una persona puede llegar al punto de interpretar cualquier cosa como confirmación de lo que ya decidió hacer. Si quiere mudarse a cierta ciudad, cada casa que ve en venta ahí la considera provisión divina. Si quiere cambiar de trabajo, cada problema en su empleo actual lo ve como Dios cerrando puertas. Sus deseos se han vuelto tan fuertes que han silenciado su capacidad de escuchar objetivamente.
La Escritura nos enseña a desconfiar de nuestro propio corazón. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que nos parece correcto según nuestros sentimientos puede llevarnos por el camino equivocado. Por eso necesitamos filtros externos, la palabra de Dios, el consejo sabio, el tiempo de oración, la paz del Espíritu Santo. Nuestras emociones pueden crear urgencia falsa. Nos dicen que debemos decidir ahora mismo, que no hay tiempo para orar o consultar. Pero Dios rara vez opera con prisa desesperada. Sus tiempos son perfectos, y Él puede esperar hasta que estemos genuinamente seguros de su dirección. Como dice Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. El mundo que nos rodea constantemente intenta moldear nuestras decisiones, haciéndonos creer que sus presiones son la voluntad de Dios. Estas influencias externas son especialmente peligrosas porque vienen vestidas de espiritualidad y pueden sonar muy convincentes. Pablo nos alertó sobre esta realidad en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las presiones sociales se disfrazan muy hábilmente de llamado divino. Una familia puede presionar a su hijo para que estudie cierta carrera, diciéndole que Dios quiere que seas exitoso, o que Dios te dio estos talentos para usarlos así. Los amigos pueden empujar hacia ciertas decisiones argumentando que Dios quiere que seas feliz. La sociedad puede sugerir que ciertos estilos de vida son bendición de Dios, porque traen comodidad material. Estas voces hablan el lenguaje espiritual correcto, pero su contenido revela otros motivos. En lugar de preguntar qué glorifica a Dios, preguntan qué impresiona a otros. En lugar de buscar su voluntad perfecta, buscan el camino más fácil o más rentable. Como Jesús advirtió en Mateo capítulo 6, versículos 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las expectativas culturales son particularmente sutiles. La cultura dice que debes casarte a cierta edad, tener cierto nivel de ingresos, vivir en cierto tipo de casa, educar a tus hijos de cierta manera. Cuando estas expectativas se mezclan con lenguaje religioso, pueden parecer mandatos divinos. Pero Dios llama a cada persona individualmente, no según las normas culturales del momento. Un joven puede sentir presión de sus padres creyentes para ser pastor, no porque Dios lo haya llamado, sino porque la familia considera que es la profesión más espiritual. Una mujer puede sentir presión social para casarse y tener hijos inmediatamente, interpretando esta presión como voluntad de Dios para la mujer. Un empresario puede justificar prácticas cuestionables, argumentando que Dios quiere que prospere. En todos estos casos, las voces externas han reemplazado la auténtica dirección divina. La manipulación religiosa es aún más peligrosa porque viene desde dentro de la comunidad de fe. Líderes sin escrúpulos pueden usar su posición de autoridad para presentar sus propias agendas como revelación divina. Pedro advirtió sobre esto en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta manipulación puede tomar muchas formas. Un pastor puede decir: Dios me mostró que debes sembrar esta ofrenda específica. Un líder puede afirmar: el Señor me reveló que debes servirle de esta manera particular. Un consejero espiritual puede declarar: Dios me dijo que tu problema es falta de fe y debes hacer exactamente lo que te voy a decir. En todos estos casos, la persona está usando supuesta revelación divina para controlar las decisiones de otros. Las tradiciones humanas también pueden silenciar la verdadera voz de Dios. Jesús confrontó directamente este problema en Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Algunas iglesias tienen tradiciones tan arraigadas que las consideran mandamientos divinos. Siempre hemos hecho las cosas así, se convierte en Dios quiere que hagamos las cosas así. Nuestros padres espirituales enseñaron esto, se transforma en esta es la única manera correcta. Cuando las tradiciones humanas reciben autoridad divina, se vuelven ídolos que compiten con la verdadera voz de Dios. Estas tradiciones pueden impedir que alguien escuche un llamado genuino de Dios, si ese llamado no encaja con las expectativas tradicionales. Una denominación puede enseñar que Dios solo llama hombres al ministerio, silenciando un llamado auténtico en la vida de una mujer. Una cultura religiosa puede insistir en que todos los creyentes deben vivir de la misma manera, ignorando la diversidad de dones y llamados que Dios da a su pueblo. El problema fundamental con todas estas influencias externas es que reemplazan la relación personal con Dios con sistemas humanos de control. En lugar de enseñar a las personas a escuchar directamente la voz de Dios a través de su palabra y su espíritu, estas influencias crean dependencia de voces humanas. Como resultado, las personas pierden la habilidad de discernir por sí mismas la auténtica dirección divina. Satanás es el maestro del engaño, y sus estrategias para confundir el discernimiento son sofisticadas y peligrosas. Él no viene gritando blasfemias o promoviendo abiertamente el mal. En su lugar, usa tácticas mucho más sutiles que pueden engañar incluso a creyentes sinceros. Pablo nos advirtió sobre esto en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La estrategia más efectiva del enemigo es mezclar verdad con error en proporciones cuidadosamente calculadas. Es como un falsificador experto que hace billetes falsos, usa papel real, tinta real y copia cada detalle perfectamente, excepto por pequeños elementos que hacen que el billete sea completamente inútil. Satanás toma verdades bíblicas genuinas y las tuerce ligeramente para crear mentiras convincentes. Por ejemplo, puede tomar la verdad bíblica de que Dios quiere prosperar a sus hijos y distorsionarla para sugerir que la prosperidad material siempre es señal de bendición divina. Usa la realidad de que Dios nos da deseos del corazón y la pervierte para justificar cualquier capricho personal como voluntad de Dios. Toma la enseñanza sobre la gracia y la manipula para minimizar la importancia de la obediencia. Estas mentiras son especialmente peligrosas porque contienen suficiente verdad para sonar correctas al oído no entrenado. Un creyente puede escuchar una enseñanza que es 80% bíblica y 20% error, y aceptar todo el paquete porque la mayor parte suena verdadera. Pero ese 20% de error puede llevar a decisiones completamente equivocadas. Una de las armas favoritas de Satanás es usar versículos bíblicos fuera de contexto. Jesús experimentó esto directamente durante sus tentaciones en el desierto.
En Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, leemos: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Satanás citó correctamente el Salmo 91, pero lo aplicó de manera completamente incorrecta. Usó la palabra de Dios para tentar al Hijo de Dios a desobedecer al Padre. Esta misma táctica la usa hoy con los creyentes. Puede citar «pedid» y se os dará para justificar expectativas egoístas. Puede usar «no juzguéis» para silenciar el discernimiento bíblico necesario. Puede torcer «Dios quiere que seas feliz» para justificar decisiones que van contra la santidad. La clave para defenderse de esta táctica es conocer no solo versículos individuales, sino el contexto completo y el mensaje general de la Escritura. Un versículo nunca contradice el resto de la Biblia. Si una interpretación de un versículo específico va contra el carácter de Dios revelado en toda la Escritura, esa interpretación está equivocada. Otra estrategia diabólica es crear urgencia falsa. Satanás sabe que las buenas decisiones requieren tiempo, oración, y consulta con la palabra de Dios y consejeros sabios. Entonces crea situaciones que parecen requerir decisiones inmediatas. Susurra: Tienes que decidir ahora mismo, o perderás esta oportunidad única. Si no actúas hoy, Dios se molestará contigo. Esta puerta se cerrará para siempre si no la tomas en este momento. Esta presión de tiempo impide el proceso normal de discernimiento. Cuando alguien se siente presionado a decidir inmediatamente, no tiene oportunidad de orar adecuadamente, estudiar la palabra, buscar consejo sabio o esperar la paz del Espíritu Santo. Las decisiones tomadas bajo esta presión artificial frecuentemente resultan ser errores que traen consecuencias dolorosas. Jesús nunca operó bajo esta clase de urgencia desesperada. Incluso cuando sus amigos estaban en crisis, como cuando Lázaro estaba enfermo, Él tomó tiempo para seguir el cronograma perfecto del Padre. En Juan capítulo 11, versículos 6 y 7, leemos: Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Satanás también usa la estrategia de crear confusión mediante múltiples voces contradictorias. En lugar de presentar una mentira obvia que sería fácil de rechazar, presenta varias opciones que suenan plausibles, pero que apuntan en direcciones diferentes. Una persona puede recibir profecías contradictorias de diferentes fuentes, confirmaciones que se cancelan mutuamente o señales que apuntan hacia múltiples direcciones opuestas. Esta confusión paraliza el proceso de decisión y hace que la persona se sienta perdida y frustrada. Puede llegar al punto de dudar si Dios realmente habla o si ella es capaz de escuchar su voz. La confusión la hace vulnerable a aceptar cualquier voz que hable con suficiente autoridad y confianza, aunque esa voz no sea de Dios. El enemigo también usa la estrategia de desacreditar la autoridad de la palabra de Dios. Puede sugerir que ciertos pasajes bíblicos están desactualizados o que necesitan nueva interpretación para los tiempos modernos. Puede sembrar dudas sobre la claridad o la suficiencia de la Escritura, sugiriendo que se necesitan revelaciones adicionales para entender realmente la voluntad de Dios. Esta táctica es especialmente efectiva en culturas que valoran la novedad y el progreso por encima de la tradición y la autoridad establecida. Las personas pueden ser tentadas a buscar nueva luz o revelaciones frescas que van más allá o incluso contradicen la enseñanza bíblica clara. Como Pablo advirtió en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Finalmente, Satanás usa la estrategia de la acusación constante para hacer que los creyentes duden de su capacidad de escuchar a Dios. Los llena de pensamientos como: nunca escuchas correctamente la voz de Dios. Siempre te equivocas en tus decisiones. Dios está molesto contigo y ya no te habla. Estas acusaciones crean inseguridad espiritual que hace a las personas vulnerables a voces externas que prometen darles la dirección que sienten que no pueden recibir directamente de Dios. Después de conocer cómo habla Dios e identificar las voces falsas, ahora es momento de equiparte con las herramientas que la Biblia te da para discernir correctamente. En este tercer momento, aprenderás a usar 3 instrumentos poderosos: la palabra de Dios como filtro supremo, la oración como clarificador divino y el consejo de hermanos maduros como confirmación sabia. Estas herramientas trabajarán juntas para asegurar que escuches la voz correcta. La Escritura es el instrumento más poderoso y confiable para el discernimiento espiritual. Es como un detector de metales que puede identificar exactamente qué es auténtico y qué es falso. Toda experiencia, toda impresión, toda revelación debe pasar por este filtro infalible. Los bereanos entendieron este principio perfectamente, como Lucas registró en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nota algo importante. Incluso cuando el apóstol Pablo, con toda su autoridad apostólica, les predicaba, los bereanos no aceptaron sus palabras ciegamente. Fueron a las Escrituras para verificar si lo que Pablo decía era verdad. Dios los elogió por esta actitud, llamándolos más nobles. Esto nos enseña que cualquier mensaje, sin importar quién lo diga o cuán espiritual parezca, debe ser evaluado según la palabra de Dios. El tamiz de las Escrituras funciona de manera muy específica. Cualquier dirección o impresión que recibas debe ser completamente consistente con los principios, el carácter y los propósitos de Dios revelados en la Biblia. No puede haber contradicción ni siquiera en los detalles más pequeños, como Jesús declaró en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto significa que si una impresión te lleva a mentir, aunque sea una mentira pequeña o una mentira piadosa, no viene de Dios. Si te impulsa hacia la venganza, aunque sientes que tienes derecho a estar molesto, no es voz divina. Si te empuja hacia la inmoralidad sexual, aunque argumentes que Dios entiende tu situación especial, definitivamente no es de Él. El estudio contextual y sistemático de la Biblia es fundamental para usar correctamente este filtro. No puedes tomar versículos aislados y construir doctrinas sobre ellos. Es como tratar de entender una conversación escuchando solo palabras sueltas. Necesitas ver cada pasaje dentro de su contexto inmediato, dentro del libro completo donde aparece y dentro del mensaje total de la Escritura. Por ejemplo, cuando Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 2: «Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís». No estaba prometiendo que Dios te dará todo lo que pidas. El contexto completo del pasaje habla sobre pedir con motivos correctos, según la voluntad de Dios, no según los deseos egoístas. El estudio sistemático significa que comparas escritura con escritura. La Biblia es su propio mejor intérprete. Cuando encuentras un versículo que parece prometerte algo, buscas otros pasajes que hablen del mismo tema para obtener el cuadro completo.
Es como armar un rompecabezas. Cada pieza debe encajar perfectamente con todas las demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Nos da una instrucción específica sobre cómo usar la palabra para probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra probad en el griego original significa examinar cuidadosamente, como un orfebre que prueba si el oro es puro. Este examen no es superficial ni rápido, requiere tiempo, estudio cuidadoso y comparación detallada. Cuando alguien te dice que Dios le mostró algo específico para tu vida, tú debes llevarlo a la Escritura y examinarlo minuciosamente. ¿Es consistente con el carácter de Dios? ¿Concuerda con sus principios morales? ¿Apunta hacia su gloria o hacia beneficio personal? Juan continúa explicando el criterio específico para esta prueba en los versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Aunque Juan habla específicamente sobre la encarnación de Cristo, el principio es más amplio. Cualquier revelación o dirección que minimice la centralidad de Jesucristo, que ignore su señorío o que no lo glorifique, no viene del Espíritu de Dios. La auténtica dirección divina siempre exalta a Cristo y lo coloca en el centro de todo. La palabra de Dios también actúa como espada que separa lo verdadero de lo falso. Hebreos capítulo 4, versículo 12, describe esta función. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada puede cortar a través de las confusiones emocionales y llegar hasta la verdad pura. Cuando uses la Escritura como filtro, no te conformes con impresiones vagas o interpretaciones subjetivas. Busca pasajes claros y directos que hablen específicamente sobre tu situación. Si estás considerando una decisión de negocios, busca los principios bíblicos sobre honestidad, integridad y mayordomía. Si estás pensando en una relación, estudia lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, la pureza y las relaciones interpersonales. La oración no es simplemente pedir cosas a Dios, sino entrar en comunión íntima con Él para conocer su corazón y sus propósitos. Es como sentarse con un amigo sabio que conoce todos los detalles de tu situación y puede darte la perspectiva perfecta. Santiago entendió este poder clarificador de la oración cuando escribió en el capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración persistente juega un papel crucial en el proceso de discernimiento. No es que Dios necesite que le repitas las cosas muchas veces porque no escuchó la primera vez, sino que la persistencia en oración te cambia a ti. Te ayuda a separar tus deseos caprichosos de tus necesidades genuinas. Te permite procesar tus emociones y llegar a la claridad mental necesaria para escuchar su voz. Jesús enseñó sobre esta persistencia en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, en la parábola del juez injusto. Aunque Dios no es como ese juez, la lección es clara. La oración persistente es valiosa. Él concluyó la parábola diciendo en el versículo 8, «Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Durante este proceso de oración persistente, Dios gradualmente clarifica su voluntad. Es como cuando una fotografía se desarrolla lentamente en el cuarto oscuro. Primero aparecen contornos vagos, después los detalles se hacen más claros,
hasta que finalmente tienes una imagen perfectamente nítida. La persistencia en oración permite que este proceso de clarificación se complete. Buscar la mente de Cristo a través de la comunión constante es el objetivo más alto de la oración de discernimiento. Pablo nos exhortó en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Él piensa, valorar lo que Él valora y ver las situaciones desde su perspectiva eterna. Esta comunión constante no es solo tiempo formal de oración, sino una actitud continua de diálogo con Dios a lo largo del día. Es como caminar con un amigo íntimo y compartir con él cada pensamiento, cada preocupación, cada decisión pequeña. Pablo describió esta actitud en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Cuando mantienes esta comunión constante, gradualmente comienzas a conocer el corazón de Dios de manera intuitiva. Puedes sentir qué cosas le agradan y qué cosas lo entristecen. Desarrollas sensibilidad espiritual que te alerta cuando algo no está alineado con su voluntad, incluso antes de analizar los detalles específicos. La diferencia entre orar por nuestra voluntad y buscar la voluntad divina es fundamental para el discernimiento correcto. Cuando oramos por nuestra voluntad, llegamos a Dios con la mente ya decidida sobre lo que queremos, y básicamente le pedimos que bendiga nuestros planes. Cuando buscamos su voluntad, llegamos con las manos abiertas, dispuestos a aceptar cualquier dirección que Él nos dé. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de esta diferencia en el huerto de Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús expresó honestamente su preferencia humana, pero la sometió completamente a la voluntad del Padre. Esta actitud de sumisión genuina transforma completamente tu oración. En lugar de tratar de convencer a Dios de que haga lo que tú quieres, te abres para recibir lo que Él sabe que es mejor. En lugar de argumentar por qué tu plan es bueno, le preguntas cuál es su plan perfecto. Es como cambiar de ser el arquitecto a ser el constructor que sigue los planos del maestro. La oración de discernimiento también requiere tiempo suficiente para que Dios hable. Vivimos en una cultura de respuestas instantáneas, pero Dios frecuentemente habla en susurros que requieren silencio y paciencia para ser escuchados. Elías aprendió esto cuando buscaba la voz de Dios en 1 de Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios habló en el silbo apacible y delicado, no en los fenómenos dramáticos. Esto significa que necesitas crear espacios de silencio en tu oración donde no estés hablando, pidiendo o explicando, sino simplemente escuchando. Es en estos momentos de quietud donde frecuentemente viene la claridad que necesitas. Durante estos tiempos de oración, también es importante pedirle a Dios que examine tu corazón y revele cualquier motivo impuro que pueda estar nublando tu discernimiento. David hizo esta oración en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A veces nuestros motivos están tan mezclados que ni nosotros mismos los entendemos completamente. Podemos pensar que estamos buscando la voluntad de Dios
cuando en realidad estamos buscando justificación para hacer lo que ya queremos. La oración honesta invita al Espíritu Santo a mostrar estos motivos ocultos para que puedan ser purificados. Dios ha diseñado la vida cristiana para ser vivida en comunidad, no de manera aislada. Una de las bendiciones más grandes de esta comunidad es la sabiduría que viene a través del consejo de hermanos maduros en la fe. Salomón, el hombre más sabio de su época, reconoció esta verdad en Proverbios capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. La sabiduría de buscar múltiples consejeros piadosos radica en que cada persona ve aspectos diferentes de una situación. Es como observar un diamante desde múltiples ángulos. Cada perspectiva revela facetas que no puedes ver desde una sola posición. Un consejero puede ver los aspectos prácticos de tu decisión, otro puede discernir las implicaciones espirituales, y un tercero puede notar consecuencias a largo plazo que tú no has considerado. Pero no cualquier persona califica como consejero sabio para asuntos espirituales. Los consejeros que buscas deben ser personas que genuinamente conocen a Dios, que han demostrado sabiduría en sus propias decisiones y que tienen un historial de dar consejos que concuerdan con la palabra de Dios. Como Pablo escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra clave aquí es espirituales. No buscas consejo de cualquier persona que tenga opiniones fuertes, sino específicamente de aquellos que han demostrado madurez espiritual. Estas son personas que consultan la Escritura antes de dar consejos, que oran antes de hablar, y que se preocupan más por la voluntad de Dios que por complacer a las personas. También es sabio buscar consejeros que no tengan intereses personales en tu decisión. Un padre puede dar consejo sesgado porque quiere que su hijo viva cerca de él. Un jefe puede aconsejar basado en lo que le conviene a la empresa. Un amigo puede dar consejo basado en lo que él haría en tu lugar, no necesariamente en lo que Dios quiere para ti. Los mejores consejeros son aquellos que pueden mantenerse objetivos, porque su única agenda es ayudarte a encontrar la voluntad de Dios. Cuando busques consejo, es importante presentar la situación de manera completa y honesta. No escondas detalles importantes ni presentes solo la información que apoya la decisión que ya prefieres. Como Proverbios capítulo 18, versículo 17 advierte: Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Dale a tus consejeros toda la información necesaria para que puedan darte perspectiva balanceada. Evaluar el consejo recibido a la luz de las Escrituras es crucial. Incluso los creyentes más maduros pueden equivocarse, y su consejo debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. Si un consejero te dice algo que contradice claramente la enseñanza bíblica, debes rechazar ese consejo sin importar cuán respetada sea esa persona. Como Pedro declaró en Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También es importante notar los patrones en el consejo que recibes. Si múltiples consejeros sabios que no se conocen entre sí te dan direcciones similares, esto es una fuerte indicación de que Dios está hablando a través de ellos. Es como cuando varios testigos independientes cuentan la misma historia. La credibilidad aumenta exponencialmente. Sin embargo, debes mantener un equilibrio cuidadoso entre dependencia de otros y responsabilidad personal. El consejo sabio es una herramienta valiosa, pero no reemplaza tu relación personal con Dios ni tu responsabilidad de tomar decisiones. Como Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto significa que después de recibir consejo sabio, todavía necesitas llevarlo a Dios en oración personal, compararlo con la Escritura y buscar la paz del Espíritu Santo. El consejo de otros puede clarificar opciones, señalar peligros que no habías visto o confirmar direcciones que ya estabas sintiendo, pero la decisión final y la responsabilidad por esa decisión siguen siendo tuyas. Algunas veces el consejo sabio te dirá cosas que no quieres escuchar. Puede señalar problemas en tu carácter que necesitan ser corregidos o advertirte sobre consecuencias que preferirías ignorar. Salomón nos prepara para esta realidad en Proverbios capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Los verdaderos amigos en la fe a veces necesitan herirte con la verdad para salvarte de errores mayores. Es como un doctor que te da noticias dolorosas sobre tu salud para motivarte a cambiar hábitos destructivos. El consejo que siempre te dice lo que quieres escuchar probablemente no es consejo sabio. Finalmente, cuando recibas consejo sabio que concuerda con la Escritura y confirma la dirección que Dios te está dando, recíbelo con gratitud y actúa en fe. No busques indefinidamente más y más opiniones porque tienes miedo de tomar una decisión. Como Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 advierte: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. En este último momento del video, aprenderás a reconocer las señales concretas que confirman cuando realmente estás recibiendo dirección auténtica de Dios. Descubrirás qué tipo de fruto espiritual produce su guía genuina, cómo esta dirección siempre refleja su carácter perfecto y la importancia de respetar sus tiempos perfectos. Estas señales te darán confianza total para distinguir entre la voz verdadera de Dios y cualquier imitación. Cuando Dios dirige genuinamente a una persona, siempre produce fruto espiritual específico e inconfundible. Es como un árbol bueno que no puede producir fruto malo. Jesús estableció este principio fundamental en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. La auténtica dirección divina siempre resulta en fruto que refleja el carácter de Dios. La primera señal inconfundible es la paz sobrenatural que trasciende completamente el entendimiento humano. Esta no es la tranquilidad superficial que viene cuando las circunstancias están bajo control, sino algo mucho más profundo y estable. Pablo la describió perfectamente en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz sobrenatural puede existir incluso en medio de circunstancias difíciles o decisiones complicadas. Es como tener un ancla invisible que mantiene estable tu alma, aunque las tormentas externas sean intensas. Una persona puede estar enfrentando una decisión que humanamente parece arriesgada o difícil, pero si viene de Dios, experimentará esta paz profunda que no puede explicar con lógica humana. La paz divina también trae consigo una cualidad específica. Elimina la ansiedad y el estrés que normalmente acompañan las decisiones importantes. Cuando algo viene verdaderamente de Dios, no te encuentras despierto toda la noche preocupándote por las consecuencias. No sientes esa opresión en el pecho que viene con la incertidumbre. En su lugar, hay una confianza serena de que estás en las manos correctas. Esta paz también se manifiesta en las relaciones. Cuando alguien sigue la auténtica dirección de Dios, no produce conflictos innecesarios ni divisiones en su familia o comunidad de fe. Por el contrario, aunque la decisión pueda ser difícil de entender inicialmente, con el tiempo produce armonía y unidad. Como Jesús prometió en Juan capítulo 14,
versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El crecimiento en santidad y carácter cristiano es otra señal inequívoca de dirección divina auténtica. Cuando Dios guía a alguien, esa experiencia inevitablemente resulta en mayor semejanza a Cristo. La persona se vuelve más amorosa, más paciente, más humilde, más generosa. Es como si la presencia de Dios en la decisión dejara su huella en el carácter de quien la sigue. Este crecimiento no es algo que la persona tiene que forzar o fingir. Sucede naturalmente como resultado de caminar en la voluntad de Dios. Es como cuando alguien pasa tiempo con una persona noble y gradualmente absorbe algo de esa nobleza. Pablo describió este proceso de transformación en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La dirección divina también produce mayor sensibilidad al pecado y mayor deseo de pureza. Una persona que está siguiendo genuinamente la voluntad de Dios encuentra que cosas que antes toleraba ahora le molestan espiritualmente. Desarrolla mayor conciencia de lo que agrada y desagrada a Dios. Es como si sus ojos espirituales se agudizaran para ver las cosas desde la perspectiva divina. Pero la señal más clara de auténtica dirección divina es que todo apunta hacia la glorificación de Dios como propósito final. Cuando algo viene verdaderamente de Él, nunca tiene como objetivo principal hacer que la persona luzca bien, se sienta especial o gane reconocimiento humano. El resultado inevitable es que Dios recibe la gloria, el honor y la alabanza. Jesús estableció este principio cuando habló sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre dirige de manera que Cristo sea exaltado, no la persona que recibe la dirección. Si una revelación o llamado tiene como resultado principal que la persona reciba admiración, aplausos o reconocimiento especial, es altamente sospechoso. La glorificación de Dios se manifiesta de maneras muy prácticas. Cuando alguien sigue la auténtica dirección divina, las personas que observan naturalmente sienten deseo de conocer más a Dios. Cuando cuentan su historia, el enfoque no está en lo especial que es la persona, sino en lo fiel y bueno que es Dios. La atención se dirige hacia arriba, no hacia el instrumento humano. Esta glorificación también se refleja en mayor gratitud y humildad en quien recibe la dirección. En lugar de sentirse orgulloso por haber escuchado a Dios, se siente profundamente agradecido de que Dios haya elegido usarlo. En lugar de presumir sobre su sensibilidad espiritual, reconoce que todo viene de la gracia divina. Como Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La auténtica dirección divina siempre es perfectamente consistente con quien Dios es y lo que Él está haciendo en el mundo. Es imposible que Dios te dirija hacia algo que contradiga su naturaleza perfecta o sus propósitos eternos. Como Santiago declaró en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los atributos perfectos de Dios siempre se reflejan en su voluntad para tu vida. Si Dios es amor, su dirección siempre tendrá motivaciones amorosas, no vengativas ni egoístas. Si Dios es justo, su guía nunca te llevará a tratar injustamente a otros. Si Dios es santo, su voluntad nunca incluirá compromiso con el pecado, aunque parezca ser para un bien mayor. Por ejemplo,
Si sientes que Dios te está dirigiendo a terminar una relación, pero la manera que planeas hacerlo es cruel o deshonesta, esa no es dirección divina. El Dios de amor y verdad nunca te guiará a herir a otros innecesariamente o a usar mentiras para lograr sus propósitos. Su carácter perfecto garantiza que sus métodos siempre serán tan puros como sus propósitos. La voluntad de Dios también siempre se alinea con su plan redentor universal. Él está trabajando para rescatar y restaurar a la humanidad caída, y cada dirección genuina que da a sus hijos contribuye de alguna manera a este propósito mayor. Pablo lo explicó claramente en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Esto significa que la dirección auténtica de Dios para tu vida nunca será completamente egoísta o aislada del bien de otros. Aunque Dios se preocupa profundamente por tu bienestar personal, sus direcciones siempre tienen dimensiones que benefician a su reino y bendecen a otras personas. Es como piezas de un rompecabezas gigante. Cada pieza individual es importante, pero su propósito se cumple cuando contribuye al cuadro completo. La alineación con la Gran Comisión es otra marca de autenticidad. Jesús dejó instrucciones claras en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cualquier dirección genuina de Dios contribuirá de alguna manera al cumplimiento de esta misión global. No significa que todos son llamados a ser misioneros tradicionales, pero sí significa que cada llamado auténtico tendrá elementos que ayudan a hacer discípulos, ya sea directa o indirectamente. Un empresario cristiano dirigido por Dios usará su negocio para impactar vidas. Un maestro seguirá principios que influencien positivamente a sus estudiantes. Una madre criará hijos que conocen y aman a Jesús. La consistencia con los principios morales establecidos en las Escrituras es absolutamente no negociable. Dios nunca te dirigirá a hacer algo que viole los estándares morales que Él mismo estableció en su palabra. No importa cuán urgente parezca la situación o cuán buenas parezcan las intenciones, la dirección divina auténtica nunca incluye compromiso moral. Por ejemplo, Dios nunca te dirigirá a mentir para proteger a alguien, aunque la mentira parezca ser compasiva. Nunca te guiará a robar para ayudar a los pobres, aunque el motivo parezca noble. Nunca te llevará a la inmoralidad sexual para ministrar a alguien, aunque argumentes que estás mostrando amor. Como Pedro declaró en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta consistencia moral también se extiende a los métodos, no solo a los resultados. Dios no solo se preocupa porque hagas lo correcto, sino porque lo hagas de la manera correcta. Sus fines perfectos nunca justifican medios imperfectos. Si el camino hacia tu llamado requiere compromiso moral, manipulación o deshonestidad, ese no es el camino que Dios ha preparado para ti. Los principios de integridad, honestidad, pureza, amor genuino, justicia y humildad son inmutables. Una dirección que requiere violar cualquiera de estos principios no viene de Dios, sin importar cuán espiritual pueda sonar o cuántas confirmaciones parezca tener. Como Dios declaró a través de Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La auténtica dirección divina también produce armonía con otros creyentes maduros. Aunque puede haber desacuerdo inicial sobre detalles específicos, cuando algo viene genuinamente de Dios,
los creyentes espirituales eventualmente reconocen su autenticidad. Hay una resonancia espiritual que confirma la presencia de Dios en la decisión. Una de las señales más claras de dirección divina auténtica es cómo maneja el elemento tiempo. Dios opera según sus cronogramas perfectos, no según nuestra prisa humana. Aprender a reconocer sus tiempos es crucial para distinguir entre su voz genuina y las presiones que imitan su dirección. Como Salomón escribió sabiamente en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Reconocer cuando Dios dice espera en lugar de no, requiere sensibilidad espiritual madura. Muchas veces interpretamos la espera como rechazo, cuando en realidad Dios está diciendo que el momento correcto aún no ha llegado. Es como un agricultor sabio que sabe exactamente cuándo plantar cada semilla para obtener la mejor cosecha. Plantar demasiado temprano puede arruinar toda la siembra. La espera divina siempre tiene propósitos específicos. A veces Dios está preparando circunstancias que necesitan estar en lugar antes de que puedas avanzar. Otras veces está trabajando en tu carácter, desarrollando cualidades que necesitarás para manejar lo que Él te va a dar. Frecuentemente está coordinando múltiples factores y personas para que todo se alinee perfectamente en el momento correcto. Nehemías experimentó esto cuando sintió el llamado de reconstruir los muros de Jerusalén. No salió corriendo inmediatamente cuando el burden llegó a su corazón. En Nehemías capítulo 1, versículo 4, leemos: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías pasó meses en oración antes de actuar, esperando el momento perfecto que Dios había preparado. Cuando finalmente llegó el momento correcto, todo se movió con una sincronización sobrenatural. El rey no solo le dio permiso para ir, sino que también le proporcionó todos los recursos necesarios. Las puertas que habían estado cerradas se abrieron simultáneamente. La espera no había sido rechazo, sino preparación divina para el éxito completo. La diferencia entre fe genuina y presunción espiritual se hace evidente en cómo una persona maneja estos tiempos de espera. La fe genuina puede descansar en los tiempos de Dios, confiando en su sabiduría incluso cuando no entiende completamente por qué debe esperar. La presunción espiritual se impacienta y trata de forzar las puertas antes del tiempo correcto. Abraham ilustra ambas actitudes. Cuando Dios le prometió un hijo, Abraham esperó pacientemente durante años, manteniendo su fe incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Pero en un momento de impaciencia, escuchó la sugerencia de Sara de tener un hijo a través de Agar. Esta decisión presuntuosa creó complicaciones que afectaron a generaciones futuras. La fe genuina se caracteriza por una expectativa tranquila pero firme. La persona sabe que Dios cumplirá su promesa, pero está dispuesta a esperar hasta que Él considere que el momento es perfecto. Como David escribió en el Salmo 27, versículo 14, «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». La presunción, por el contrario, se caracteriza por ansiedad y manipulación. La persona trata de ayudar a Dios creando sus propias oportunidades, forzando conversaciones o manipulando circunstancias. Hay una urgencia nerviosa que revela falta de confianza en la capacidad de Dios para hacer las cosas en su tiempo perfecto. Mantener expectativa mientras se honran los tiempos divinos requiere un equilibrio delicado. Por un lado, debes mantener viva la visión que Dios te ha dado, continuando en preparación y manteniéndote sensible a su dirección. Por otro lado, debes evitar la ansiedad y la prisa que pueden llevarte a actuar prematuramente. Esta actitud se refleja en oración continua pero paciente. En lugar de rogar desesperadamente porque Dios acelere sus planes, oras para que te dé gracia para esperar
y sabiduría para reconocer cuando llegue el momento correcto. Como Isaías escribió en el capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Durante estos periodos de espera, es importante continuar siendo fiel en las responsabilidades actuales. Muchas personas cometen el error de descuidar sus obligaciones presentes mientras esperan el gran llamado futuro. Pero Dios frecuentemente observa cómo manejas las pequeñas responsabilidades para determinar si estás listo para las mayores. Como Jesús enseñó en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La espera también es un tiempo de crecimiento y preparación. En lugar de ver estos períodos como tiempo perdido, debes verlos como inversión divina en tu desarrollo. Dios puede estar desarrollando paciencia, humildad, dependencia de Él, o habilidades específicas que necesitarás más adelante. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Los tiempos perfectos de Dios también se caracterizan por eficiencia sobrenatural. Cuando finalmente llega el momento correcto y Dios abre las puertas, las cosas se mueven con una velocidad y efectividad que no podrías haber logrado con tus propios esfuerzos. Lo que habría tomado años de lucha humana se logra en meses o incluso semanas cuando tiene el respaldo divino. Esta eficiencia sobrenatural es una confirmación clara de que estás operando en los tiempos de Dios, no en los tuyos. Las personas se sorprenden por la rapidez con que las cosas se desarrollan. Las oportunidades aparecen de maneras que no podrías haber planeado. Los recursos llegan desde direcciones inesperadas. Todo fluye con una naturalidad que revela la mano invisible de Dios coordinando los detalles. Finalmente, los tiempos perfectos de Dios siempre resultan en mayor gloria para Él. Cuando esperas hasta su momento correcto, el resultado es tan claramente sobrenatural que nadie puede atribuir el éxito a capacidad humana. Las personas que observan naturalmente reconocen que algo mayor que esfuerzo humano está en operación. Como Habacuc declaró en el capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora tienes las herramientas esenciales para distinguir la auténtica voz de Dios de todas las voces falsas que intentan confundirte. Recuerda, Dios habla con paz, claridad y propósito, siempre en armonía con su palabra escrita. Las voces falsas vienen de nuestros deseos, presiones externas y estrategias del enemigo. Usa siempre las 3 herramientas bíblicas. Filtra todo a través de la Escritura. Busca clarificación en oración persistente y confirma con consejo sabio de hermanos maduros. Las señales de auténtica dirección divina son inconfundibles. Produce fruto espiritual genuino, refleja perfectamente el carácter de Dios y respeta sus tiempos perfectos. Cuando estas 3 realidades se alinean, puedes estar seguro de que estás escuchando la voz correcta. El discernimiento divino no es un regalo exclusivo para algunos cristianos especiales. Es el derecho y la responsabilidad de todo hijo de Dios. Mientras más practiques estos principios, más clara se volverá su voz en tu vida. Si este contenido te ha sido útil para tu crecimiento espiritual, no olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas bíblicas que fortalecerán tu fe. Y comparte este video con otros creyentes que también necesitan aprender a discernir la voz de Dios. Juntos podemos ayudar a más personas a caminar en la perfecta voluntad del Padre.